Bueno, muy bien. Los nombres entonces de Dios. Los nombres de Dios revelan su carácter y diferentes relaciones con el nombre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el nombre que le es dado a Dios va a revelar su carácter, va a revelar también su acción, cómo Él actúa. Lo vamos a conocer un poco más a través de los nombres. El nombre más popular que nosotros conocemos en Occidente es Dios, así popularmente, ¿no? Lo conocemos Dios. Y esto viene de hace mucho tiempo, pero en realidad lo que hoy vamos a aprender que este nombre, Dios, es una traducción en realidad, ¿sí? Pero como nosotros lo conocemos popularmente, vamos a darnos cuenta también hoy que no es justamente el nombre principal de Dios, ¿sí? O sea, este nombre fue dado mucho tiempo después de todos los nombres que en realidad Dios tiene. Este nombre, Dios, así popular como nosotros lo conocemos, proviene del latín, ¿sí? Significa Deus, que a su vez proviene de la raíz deivos o dievos, que significa brillo, significa resplandor, al igual que Deva, que significa ser celestial. Entonces ahí vemos que ya está hablando de Dios y hace referencia a una deidad suprema. Ustedes van a ver que cuando nosotros hablamos de Dios, vamos a verlo en algunas oportunidades, lo vamos a ver en traducciones en el español, con mayúsculas y minúsculas. Bueno, lo que nosotros vamos a entender hoy es que la palabra Dios en un principio no tenía ni mayúsculas ni minúsculas. El diccionario de la lengua española es el que hace estas diferencias, ¿sí? Lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo, o como nombre genérico con minúscula inicial, deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones, también politeístas. ¿Está bien? Entonces, por eso nosotros vamos a encontrar esta palabra que nosotros popularmente definimos a Dios, que es una palabra que nace primeramente de una lengua más contemporánea, que es la del latín. Y por otro lado, vamos a ver que desde las traducciones, que son en español, por ejemplo, ahí vamos a encontrar que se diferencian entre Dios con mayúsculas para darle a conocer como al Dios monoteísta, un Dios monoteísta, y con minúscula como una deidad de diversos cultos o de diversas religiones politeístas. En griego, la palabra es Zeus y es una traducción indoeuropea, también contemporánea, ¿sí? Esta traducción es mucho más abierta al politeísmo todavía, más abierta que el latín, ¿sí? Zeus aún es más abierta que el latín. Entonces, ¿qué quiere decir más abierta? Que da el entendimiento de que es referente a una deidad, puede ser cualquier tipo de deidad, ¿sí? Politeísta. Esta traducción entonces, al ser abierta, es una traducción con minúscula, Dios con minúscula, para poder ubicarla para cualquier deidad. Entonces, la Biblia, que es más contextual, la que no traduce esta palabra Dios como una deidad, en su mayoría
la que respeta la literalidad, vamos a encontrar una sola traducción. Y es de los nombres de Dios en la palabra de Dios para ti. Ustedes la tienen allí, PDDPT. Ustedes la pueden encontrar en New Version. Ahí pueden encontrar esta Biblia. Yo voy a usar esta Biblia para todo el estudio, ¿sí? La Version. ¿Por qué voy a usar esta Biblia? Porque esta Biblia mantiene en general, no en todo, pero sí en general, mantiene los nombres originales de Dios, que son en hebreo del Antiguo Testamento, son en hebreo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento las traducciones modernas, las traducciones contemporáneas, traducciones dinámicas, traducciones más populares, vamos a encontrar entonces con la traducción directamente Dios. Vamos a encontrar algunas traducciones, algunas otras traducciones que son dinámicas también. Cuando hablamos de dinámicas, son traducciones modernas y sobre todo en el español. Vamos a encontrar la palabra, por ejemplo, que reemplaza la palabra Dios, vamos a encontrar la palabra Señor. Entonces, lo primero que nosotros vamos a saber en este estudio, ¿sí? Y como tal es un estudio, que la palabra Dios es una mala traducción, ¿sí? Prácticamente no existe esta palabra aplicada al Antiguo Testamento en sus idiomas originales, que es el hebreo, en la Tanaj, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento hebrea, judía. Entonces, esta palabra Dios para el hebreo no existe, ¿sí? Es una palabra popular, incluso todos la usan, sobre todo en Occidente, todo el mundo occidental la usa, pero es una mala traducción. Bueno, muy bien, avanzamos. ¿Cómo nace el nombre de Dios, en realidad? Bueno, se le llama al nombre original, primeramente que fue escrito. Ustedes saben que la escritura comienza con Moisés. La escritura bíblica comienza con Moisés. Antes de Moisés, el hebreo era muy limitado, casi no existía la escritura hebrea, ¿sí? Cuando hablamos hebreos, es que estamos hablando de la cultura, ¿sí? Hebrea. Estamos hablando culturalmente. El nacimiento de lo que después, o sea, es el nacimiento de un pueblo, de lo que después va a ser una nación. ¿Cuál va a ser la nación? Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos de hebreos, estamos hablando de Abraham. Cuando Abraham sale de su parentela, entonces allí, ¿para qué? Para generar en un futuro una nación. Pero mientras tanto, ese proceso, Abraham, culturalmente, de hebrí, salida significa, es el que porta este nombre hebreo. Bueno, en todo ese tramo no hubo una escritura específica del pueblo hebreo. Sí había algunas, pero el pueblo hebreo en sí no tenía una escritura. Las demás culturas del mundo en ese momento sí tenían escritura. Los babilónicos, los síricos, ¿sí? Había una escritura egipcia. Entonces, pero los hebreos no. ¿Dónde se origina entonces el inicio de la escritura? Se origina recién con Moisés, cuando a Dios mismo le da las tablas de la ley. Dios mismo se las da escritas por él. O sea, ¿quién origina la escritura hebrea en sí? Le da inicio, es Dios mismo. Dios le da la escritura a Moisés. Moisés obviamente es también el escritor del Génesis y del Pentateuco, de todo lo que es la ley, los 5 primeros libros. Entonces, Génesis,
Éxodo, Deuteronomio, Números y, y Levítico son los primeros 5 libros de la ley escritos por Moisés. Ahí podemos decir que nace la escritura. Mientras tanto, ¿sí?, el nombre de Dios era considerado como el tetragramatrón, que en hebreo, ¿sí?, antes de la escritura, recuerden que con Jacob comienza lo que es la nación de Israel, ¿no? Pero con Moisés comienza a darle forma a esa nación para luego tener hasta un territorio. Les explico todo esto para que entendamos cómo nace el nombre de Dios. En hebreo, entonces, no existía la escritura en sí, pero sí existían estas escrituras hebreas, estos símbolos hebreos, que decían el nombre de Dios, lo escribe de esta manera, lo lleva a la escritura, también Moisés, en Éxodo 3:14. Vamos a ver que son solamente consonantes, que no son vocales, son solamente letras consonantes. Como les decía, yo voy a usar la versión de la versión de PDPT, palabra de Dios para ti. Si ustedes tienen y tienen cómo acceder a ella, sería buenísimo. Así que bueno, vamos a ver entonces Éxodo. Vamos a ver Éxodo 3:14. Elohim respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. ¿Se dan cuenta cómo comienza entonces diciendo Elohim? Este nombre Elohim es el nombre que más es usado para identificar a Dios desde un principio. Ahora vamos a ver este nombre, vamos a ver que es un nombre en plural, ¿sí? Elohim, es un nombre en plural. Este nombre lo vamos a encontrar más de 2300 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, este nombre se considera también con las letras del tetragramatrón, la Y, la H, la B corta, la H. Fíjense cómo ahí luego dice: y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Yo soy, así entonces está considerado estas letras que nosotros las conocemos en nuestro alfabeto, ¿sí?, como Y, H, B corta, H. Yo soy. El que soy está agregado. Entonces, son los primeros nombres que nosotros ahora sí ya tenemos de Dios, ¿sí? Los nombres originales. El primero entonces que nosotros identificamos es Elohim. Y el segundo es yo soy el que soy. Estos son los nombres de Dios. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, de la Tanaj judía, utiliza la transliteración con las letras del alfabeto griego, por ejemplo, a los nombres de Dios, para darle alfa y omega. De esa misma manera se revela Jesús a Juan en Apocalipsis 1:8. Vamos a leerlo. Acompáñenme a Apocalipsis. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios. Ahí entonces vamos a encontrar que dice yo soy, y cuando dice el Señor Dios, si nosotros tuviéramos, esto está, acuérdense que
El Nuevo Testamento está escrito en griego y son las traducciones del griego. Por eso ya la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo, la traducción al griego, ya tenemos una sola compilación en griego. Del griego vienen todas las traducciones de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces nosotros encontramos el yo soy en hebreo, ¿se acuerdan cómo era? Yo soy, lo identificamos entonces como el tetragramatrón, Y, H, B corta, H, y ahí entonces encontramos automáticamente una traducción que es el alfa y la omega, donde él mismo, Jesús mismo, declara que es. Entonces, yo soy, el nombre principal de Dios, alfa y omega. Ahí podemos entender mucho mejor. Y fíjense cómo sigue. Dice el Señor Dios. Cuando habla del Señor Dios, aquí, si estuviéramos hablando en hebreo, sería Yahvé Adonai. Ahora lo vamos a ver eso más adelante cuando veamos los nombres compuestos de Dios. Entonces, aquí en este solo versículo, miren todo lo que hay. El que es, el que era y el que viene. Y acá vamos a encontrar algo más, como nombre de Dios también, el Todopoderoso. Cuando habla de Todopoderoso, está hablando de también traducciones mucho más dinámicas. Vamos a ver nosotros el original de cómo es el Todopoderoso. Lo mismo también vamos a encontrar traducciones más modernas que traducen como omnipotente. La palabra omni fue usada directamente en el latín, no existía esa palabra en el hebreo. Entonces, pero nosotros vamos a encontrar esto en el griego, en las traducciones griegas más contemporáneas, ¿sí? Entonces, fíjense, en un solo versículo, en el Apocalipsis, encontramos entonces, yo soy un nombre, Alfa y Omega, otro nombre. Dice el Señor Dios, otro nombre. Y el que es, el que viene, el Todopoderoso, otro nombre. Uno, dos, tres, cuatro nombres de Dios en un versículo. Cuatro nombres de Dios en un versículo. Entonces, para que entendamos esto, por ejemplo, Elohim, que es plural, y dijimos que lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento más de 2300 veces, lo encontramos en el Antiguo Testamento porque está en hebreo, ¿sí? Entonces, Elohim lo vamos a encontrar primeramente en Génesis 1.1. Génesis 1.1. Vamos a leer allí Génesis 1.1, que dice, en un principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Aquí entonces encontramos esta palabra en plural. Y lo tenemos también, pero con la similitud de Juan 1.1.3. Vamos a Juan, acompáñeme, Juan 1.1, Evangelio de Juan 1.1.3. Dice así, en un principio era el verbo. Cuando hablamos de en un principio, ¿sí? Estamos hablando en el Génesis, comienza exactamente igual. ¿Por qué? Porque Juan está revelando quién era en un principio. Esta traducción dice, era el verbo. Ninguna traducción tiene realmente el original, la traducción original, que era el logos. Esa es la traducción original de este versículo, ¿sí? En un principio era el logos y el logos estaba ante Dios.
y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, el logos. Y sin él nada de lo hecho fue hecho. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Génesis 1, que comienza hablando de la creación, Juan 1, del 1 al 3, también está hablando exactamente de lo mismo y se lo está atribuyendo a el logos, que en el versículo 1:1 dice que era Dios. ¿Sí? ¿Quién era entonces? Era Elohim. ¿Está bien? Y más que nunca, aquí tenemos que usar esta palabra hebrea, aunque es traducción griega, pero para que nosotros podamos entender. Estaba ante Elohim. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque en Génesis 1:26, cuando dice la creación del hombre, cuando dice hagamos, según Strong, en hebreo, es la palabra asa, que es primera persona de plural, pero se lo relaciona con una declaración que Dios está haciendo, Elohim, en plural, ¿no es cierto? Un Dios en plural, que está haciendo en sí mismo, con la Trinidad. Algunos, ¿no es cierto? Yo la verdad no apoyo esa teoría, pero algunos dicen que le estaba hablando a los ángeles o le estaba hablando a, los espíritus, ¿sí? Los Elohim, los con minúscula, los Elohim, que luego serían encarnados, ¿no? Entonces, yo esa teoría mucho no la comparto, pero les comento que está, ¿sí? Está esa teoría. Para mí, obviamente, teológicamente, esta teoría de la primera persona de plural y sigue hablando Elohim en plural, hagamos, se lo relaciona entonces con una declaración en sí mismo. ¿A qué apunta? Obviamente a la Trinidad, ya que no hay otro creador más que Dios mismo. Entonces no podemos poner que la creación fue compartida, ¿no es cierto? Hagamos con los ángeles o con espíritus, ¿no? Elohimes. No. ¿Por qué? Porque Dios no comparte la creación con nadie. Vamos a ver allí, entonces, Isaías, vamos a ver Isaías 45:18. Porque Yahvé, quien creó los cielos, dice, Él es Elohim, quien formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que esté vacía, la formó para que sea habitada. Yo, ahí, tetragramatrón, ¿sí? Yo, Yahvé, ¿sí? Tetragramatrón. Y no hay otro. ¿Se dan cuenta? No hay otro. Entonces, Elohim no comparte su creación, la obra de la creación, con otro. Entonces, aquí la palabra es clara, por lo tanto, cuando Elohim dice hagamos, Elohim está hablando en sí mismo, ¿sí? Dios está hablando en sí mismo. ¿Está bien? Vamos a ver entonces que entendemos que por la misma causa, que su nombre es plural, también como Elohim Yahvé, que es compuesto, ahí tenemos un nombre de Dios compuesto. Lo vamos a encontrar muchas veces también en la Biblia este nombre compuesto Elohim Yahvé, que significa Dios de dioses o Dios de Elohim, ¿sí? Con minúscula. Dios de dioses, así por ahí lo vamos a encontrar en las traducciones más
dinámicas. Vamos a ver entonces Éxodo. Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12, 12. Esa noche, yo, tetragramatrón, cada vez que nosotros ahora ya sabemos que es tetragramatrón cuando se habla yo, ¿sí? Yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia. Ejecutaré juicio contra todos los Elohim. Aquí entonces vemos que Elohim o sea, contra todos los dioses de Egipto. Entonces, los Elohim con minúscula. Entonces, por eso este Elohim con mayúscula es Dios de dioses. Y fíjense cómo termina esta traducción más literal, ¿no? Dice, yo, Yahvé. Yo, tetragramatrón, Yahvé. ¿Sí? Nuevamente, usa el tetragramatrón para darle esa autoridad, ¿no es cierto?, que es de parte de Dios, ¿no? Comienza, esta noche yo, tetragramatrón, y termina este versículo diciendo también yo, Yahvé, tetragramatrón. ¿Se dan cuenta? Y cómo nombra a los Elohim, a los dioses, ¿sí? ¿Hay más dioses? Sí, puede haber más dioses, pero yo, Yahvé, tetragramatrón, no hay Dios más grande o nombre más grande que este. No hay Dios más grande que este. ¿Sí? Muy bien. Con este nombre, entonces, para que nosotros ahora sí entendamos cómo viene la formación del nombre de Dios, con este nombre, con el tetragramatrón sobre todas las cosas y con Elohim, se formó o se identificó Jesús como deidad. ¿Sí? Como yo soy. Jesús, si bien Jesús hablaba arameo, que es parte de la lengua hebrea, él se identifica como yo soy en el tetragramatrón. Está hablando de Dios mismo. Yo soy Dios. ¿Sí? Lo mismo que le dijo en Éxodo 3:14 a Moisés. Bueno, exactamente igual, Jesús se está identificando. Aquellos que eran estudiosos de la Biblia, obviamente los maestros de la ley, los fariseos y demás, sabían que Jesús estaba proclamando Dios. ¿Sí? Sabían por la manera de que él se estaba proclamando, ¿no? Cuando él decía yo soy. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Acompáñeme a Juan 4:26. Juan capítulo 4, verso 26. Jesús le respondió, yo soy, tetragramatrón, ¿sí? Yo soy quien habla contigo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estaba él mismo proclamándose Dios. Por eso después vino también lo que ellos llamaron las injurias, ¿no es cierto? Lo que ellos llamaron que había levantado falso testimonio, ¿no es cierto? Y por eso fue a la cruz, ¿no? Vamos a leer otro para que nos quede bien claro esto. Vamos ahí en mismo Juan, capítulo 6, verso 35. Jesús les respondió, yo soy, tetragramatrón, el pan de la vida. El que viene a mí, que de ningún modo tenga hambre, y el que cree en mí, que de ningún modo tenga sed jamás. Acá está haciendo varias declaraciones Jesús como Dios. Primero, tetragramatrón, yo soy. Usa el tetragramatrón. ¿Sí? Yo soy. Segundo, pan de vida. El único que daba el pan de vida, que es el maná, ¿sí? Físico, el maná físico, que lo dio en el desierto, fue Dios. Nadie más pudo dar maná
en el desierto. Solamente Dios. Entonces, cuando él dice, tetragramatrón, yo soy pan de vida, está hablando también de que es el único que puede dar el pan comparado con el maná, ¿no es cierto? Es el único que lo puede dar. En este caso, el alimento que él da es un alimento espiritual, ya no físico como el maná en el desierto, sino un alimento espiritual. El que viene a mí, que de ningún modo tenga hambre, y el que cree en mí, que de ningún modo tenga sed jamás. ¿Qué está usando ahí también? También está usando la historia, está usando cuando Israel, solamente Dios le daba agua en el desierto. Entonces, ¿quién daba agua en el desierto? Según Moisés y según la escritura hebrea, solamente fue el yo soy. ¿Se dan cuenta cómo nos va cerrando la palabra de Dios, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a leer otro, por ejemplo, un poquito más adelante, en Juan 8, 23. Juan 8, Juan 8, verso 23. Jesús les habló otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue de ningún modo andará en la oscuridad, sino tendrá luz de la vida. ¿Quién fue el único que le dio vida al universo? El que creó la luz y el que dio vida al hombre, solamente yo soy. Tetragramatrón nuevamente de Moisés, ¿sí? Nuevamente. Ahí está usando entonces creación, otra vez, Génesis, ¿sí? Lo que escribió Moisés. Entonces, nuevamente vuelve a usar las escrituras hebreas, el Génesis, para mostrar que Él es ese Dios. Avanzamos un poquito más, a ver, vamos a leer algún otro más, el 8:58, por ejemplo, unos versículos más adelante, vuelve a decir, yo soy la luz del mundo, el que me sigue de ningún modo andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de vida, la luz de la vida. Entonces, quiere decir que el seguir a Jesús, entonces se lograba claridad, no andaba más en tiniebla. ¿Cómo estaba el mundo, según Moisés, cuando se creó? En tinieblas, ¿se acuerdan? El mundo estaba en tinieblas. Entonces, por eso se hizo la luz. Ahora, el creador de la luz está diciendo que sin él estamos en tinieblas. Entonces, el que sigue a Jesús, viene luz sobre su vida. ¿La luz cuál? La luz de la vida. ¿Mm? Bueno, leemos uno más, 9:5, Juan 9:5. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nuevamente, mientras yo, tetragramatrón, esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Mm? Escritura de Pentateuco, ¿sí? En este caso, toma todo lo que es Génesis. Bien, avanzamos. Bueno, como vimos, para que nos cierre este tema de las traducciones y de Dios, para que nos quede bien claro, vemos entonces que Dios, popularmente, como nosotros lo conocemos, es una mala traducción. A partir de ahora nosotros sabemos que esta traducción es completamente errada, mala. No nos hace nada nuestra fe, ¿está bien? Algunas religiones han decidido sacarlo por completo, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová también tienen una mala traducción, porque Jehová, popularmente como se conoce, también es una mala traducción, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a encontrar en buenas traducciones ni la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, ni la palabra Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a encontrar en el hebreo? Como ya vimos, vamos a encontrar la palabra Elohim para hablar de Dios, Elohim. Vamos a encontrar la palabra Elah
¿sí? Que se traduce popularmente también como Alá. Bueno, en todo caso, Alá, que lo utilizan los musulmanes esta traducción, Alá o Elah es una mejor traducción que Dios o que Jehová. ¿Está bien? Entonces, están más encaminados en sus traducciones y en sus Biblias, ¿no es cierto? Porque ellos también usan el Pentateuco. Eh, entonces, están más encaminados aún que nosotros en sus escritos, ¿no? Refiriéndose a Dios, Elah o Alá. O si no, también simplemente, que esto lo vamos a encontrar muchísimo como buena traducción, lo vamos a encontrar mucho en el Nuevo Testamento. Él, simplemente Él. ¿Mm? Entonces, Él también es una buena traducción. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis. Génesis, nuevamente, Génesis 4, verso 16. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Sí? Entonces ahí encontramos la palabra de traducción Yahvé. Y el 17 dice, Caín se unió a su esposa Ela, concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le dio el nombre de su hijo Enoc. ¿Mm? Bien, el primer constructor, ¿no? Caín, primer constructor de las urbes, de la ciudad. Pero ahí vemos entonces que es la traducción es Yahvé. ¿Mm? No es, no es Dios ni Jehová. Vamos a ver Génesis 3:22. Génesis 3:22. Ciertamente, fíjese cómo viene 22, ¿no? Yahvé Elohim dijo. Ahí está, Yahvé Elohim dijo. Ahí encontramos entonces nombre también compuesto. Bien, Jehová, entonces en hebreo, simplemente es tomado del tetragramatrón, pero es una mala traducción. Abaj, Yahvé o Yahvé, incluso más burdo, digamos, la traducción más burda, Yahvé, así como suena, es buena, es mucho mejor esa traducción que Jehová. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a encontrar en nuestras traducciones contemporáneas, ¿no es cierto? Sobre todo en las Reinas Valera, ¿no es cierto? Y en algunas que siguen esa índole de traducción, vamos a encontrar siempre la palabra Jehová o la palabra Dios, ¿sí? Ahora, este estudio es más que nada para originarles a ustedes también un trampolín y que puedan también utilizar otras versiones que son más contextuales, ¿sí? Que no son tan dinámicas en los nombres de Dios. Ya les digo, la mejor versión que podamos usar para ver justamente esto de los nombres de Dios es palabra de Dios para ti. Bueno, ahora vamos a la palabra Señor. Señor popularmente también es una buena traducción. Del hebreo, Señor es Adón o Adonai, que también significa esposo o maestro. Nos vamos a encontrar en Génesis 24, 9, 12. Vamos a leer Génesis 24, 9 al 12. Entonces el esclavo puso su mano debajo del muslo de su Adón, Abraham, y le juró sobre este asunto. El esclavo tomó 10 de los camellos de su Adón, ¿sí? Y salió con una variedad de cosas buenas de su Adón en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Se dan cuenta cómo esta palabra también, Adón o Adonai, ¿sí? También significa dueño, por eso acá se está refiriendo a Adón como dueño, ¿no?
el dueño, también se traduce como esposo, como maestro. ¿Mm? Y dijo entonces Yahvé Elohim, de mi Adón, Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi Adón Abraham. ¿Está bien? Bien. Amo también se traduce Adón. Entonces, cuando aplicamos esta palabra a Adonai, que es aplicada a Dios, también estamos traduciéndola como esposo o maestro. Vamos a leer uno más, Génesis 18:12. Dueño, maestro, amo. Será río dentro de ella y se dijo, después que envejecí, tendré deleite cuando también mi Adonai es anciano. Adonai es esposo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se traduce también entonces esposo? Cuando nosotros encontramos entonces esta traducción referida a Dios, estamos hablando de a Dios también, que lo podemos ver como nuestro esposo, nuestro maestro, nuestro amo, aquel que cuida, aquel que protege, ¿sí? Nuestro dueño también. Bien, cuando esta palabra se traduce en griego, significa Kyrios. Y esto lo vamos a encontrar ahora en el Nuevo Testamento también. Kyrios directamente es Señor, ¿sí? Pero también Kyrios se traduce como Cristo, Mesías, Maestro, Amo, Dueño, Rey, Ungido. Cuando nosotros aplicamos todo esto a Cristo, a Jesucristo, entonces también estamos aplicando esta palabra a Jesús como nuestro maestro, lo han llamado maestro también, lo han llamado, ¿no es cierto?, rey, le han preguntado, ¿eres el ungido? ¿No? Otros lo han afirmado, este es el ungido, o el Cristo también, o Mesías. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento con Cristo, entonces también está coincidiendo en esta traducción que popularmente la podemos conocer como Señor. Y lo podemos llamar así, Señor. ¿Sí? Que es más contemporáneo. Entonces, cuando nosotros nos referimos a Dios en general, a Elohim, podemos decirle Señor, ¿no? Como el Señor con minúscula, por eso Él es Señor de señores, con minúscula, ¿no? Señor mayúscula, señores. Entonces, podemos decir que es el máximo, ¿no es cierto? El maestro de maestros, el amo de amos, el dueño de dueños, el rey de reyes, que también se traduce así en el Nuevo Testamento, rey de reyes, señor de señores. Entonces ahí ven cómo nos va cerrando el nombre, aún cuando lo llamamos Mesías, Cristo, Kyrios, Adonai, Adón, Señor, Maestro. Bueno, el Señor entonces sería una mejor traducción, aún para aplicar en el Antiguo Testamento. Y algunas traducciones dinámicas han aplicado esto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Algunas traducciones dinámicas, ¿no? Pero es más aceptable esta traducción, Señor, aún en el Antiguo Testamento, Adonai, que o Señor en español, que Dios o Jehová, en traducción hablando, ¿no? Bueno, muy bien, avanzamos. Vamos a ver entonces algunos nombres, perdón. El segundo grupo que es Dios, compuestos por Dios Todopoderoso. Dijimos entonces, y ahora sabemos que Dios Todopoderoso es una traducción muy dinámica, ¿sí? En realidad, la traducción exacta es el Shaddai, ¿sí? El Shaddai, así. Esa es la traducción más literal de Dios Todopoderoso, como se conoce, obviamente, más popularmente.
Vamos a ver entonces, a ver Génesis 17, verso 1. Yo soy, tetragramatrón, ¿no? Yo soy, tetragramatrón usa primero, y luego ahí sí dice el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. El Shaddai. Ven cómo esta versión lo traduce perfecto en este caso, ¿no? En este caso está una traducción perfecta. ¿Por qué? Dice, yo soy tetragramatrón y luego el nombre, el Shaddai, o la manifestación de Dios en este caso. Entonces ahí le ponen a esta manifestación de Dios, le ponen el Shaddai. ¿Sí? Entonces yo soy tetragramatrón, el Shaddai. El fuerte significa el Dios todo suficiente. Algunas traducciones en latín lo llaman el omnipotente, ¿sí? Pero recordemos que la palabra omni nació en traducciones muy dinámicas. ¿Está bien? Aunque se usa mucho la palabra omnipotente, omnisciente para aplicarlas a Dios, ¿no? Pero son traducciones muy dinámicas. Shat deriva del sustantivo hebreo que significa, escuche bien, pecho, como quien nutre del pecho, como el sustentador de la vida, el que da fuerza a su aliento. También abarca la idea de dependencia. Bueno, y ahí vamos a encontrar varios versículos donde habla de esto, ¿no? Él es el sustentador. Vamos a leer uno o dos nada más, ¿sí? Vamos a leer Job 3, verso 12. Porque hallé rodillas que me escogieron y pechos que me sustentaron. Ahí está hablando de Dios y está hablando como el sustentador, ¿sí? En realidad está hablando de la palabra sat, ¿sí? Que significa pechos de alimento, un pecho de alimento, ¿sí? Salmo 22:9, Salmo 22, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me diste confianza, aun cuando estaba a los pechos de mi madre, ¿sí? Entonces, Shat en los pechos de mi madre. Bueno, a Dios también se lo denomina como el Shaddai, ¿sí? El Shaddai, el Dios sustentador, el Dios que nutre, el Dios que da fuerzas, el Dios que da alimento. También es el Dios altísimo. La forma hebrea, la buena forma es el Elión. Significa Elión el más alto, el poseedor de los cielos y de la tierra. No hay nadie más alto que el Elión. Vamos a leer Génesis 14, 17, 24. Cuando Abraham regresaba de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es en el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elohim Altísimo, sacó pan y vino y los bendijo. Sea bendecido Abraham por Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Elohim Altísimo, quien entregó a tus adversarios en mano. Y Abraham le entregó los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame la persona y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, levántate mi mano levante mi mano a Yahvé,
el Elohim, altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bien, fíjense ahí, entonces, cómo aquí Moisés está dando estos nombres, ¿no? Primeramente el Shaddai como el Altísimo, perdón, el Elión como el Altísimo, ¿no? Y en todas sus manifestaciones también, ¿no? Porque dice Yahvé, Elohim Altísimo, y a la vez ahí hay una cristofanía, no vamos a meter en ese tema, pero es una cristofanía de Melquisedec, ¿sí? Melquisedec es también una cristofanía. Se lo dejo ahí nada más para que usted después en otra clase lo podamos charlar. Bueno, también el Dios eterno, la forma hebrea es el Olam. Recordemos entonces que la palabra El siempre viene de la palabra Elohim, ¿sí? La palabra Dios es El. Entonces encontramos El siempre, El Shaddai, El Elión, El Olam. Entonces, Dios y la manifestación, Él y la manifestación, Él y la manifestación, El Olam en este caso. Olam significa eterno, secreto, soledad. Es la idea del Dios que dividió lo eterno del Kairos, el tiempo oportuno. Kairos es el tiempo de Dios. Se traduce Kairos como tiempo oportuno. Del Cronos, que es el tiempo medido, es nuestro tiempo. Dios es quien está sobre el control de todo tiempo. Y eso lo encontramos aún en el Nuevo Testamento, Efesios 1, 9, 10, Efesios 3, 3, 6, ¿no? Entonces, el Olam es el Dios eterno, el Dios que rompió, que él interrumpió desde el Kairos, desde el tiempo oportuno, desde la eternidad, irrumpió al Cronos, a un tiempo, ¿sí? Cronometrado, un tiempo medido. ¿Está bien? Vamos a ver Efesios. Acompáñenme a Efesios. Efesios 1, verso 9, 10. Em, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en él. Él, acuérdense, él entonces es Dios, ¿sí? Él es Elohim en hebreo. Entonces ahí en el Nuevo Testamento nos está mostrando a él en la administración del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, Adonai, ¿sí? En hebreo, Mashiach, después lo vamos a ver eso también. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, en este caso dijimos, estamos hablando de el Olam, también obtuvimos herencia, fuimos predestinados, escogidos, conforme al propósito que hace todas las cosas según designó de su voluntad, a fin de que nosotros, los que primero esperamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bueno, y ahí sigue entonces también luego con otras manifestaciones ya más pronunciables del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo y demás. Bien, vamos a ver entonces que aquí se manifiesta en esta forma el Elohim Olam, ¿no? El Dios eterno. Así se manifiesta, el Dios eterno. En él no hay tiempo. Él es el creador del Cronos, el creador del tiempo medido, de nuestro tiempo. Y el grupo 3 es Jehová Dios. La forma hebrea es Yahvé Elohim, el creador de todo lo que fue, de lo que es y de lo que ha de venir, el Padre eterno.
Entonces, Yahvé Elohim, más que nada, la traducción es Padre eterno. Padre eterno. También encontramos Señor Jehová, ¿sí? La forma hebrea es Adonai Yahvé. Este nombre compuesto pone énfasis en Dios maestro o el que instruye. Recordemos que Adonai, era el Dios maestro, ¿no? Entonces, era maestro. Y en este caso, la palabra Adonai, Señor, ¿sí? Con el Yahvé, podemos ubicarla entonces en el hebreo, la podemos ubicar como el tetragramatrón que nos deja ver que Dios es también Adonai, maestro, ¿sí? El que instruye. Vamos a leer Génesis 15, verso 2. Abraham respondió, Adonai, ¿qué me dirás? Pues yo ando sin hijo y el heredero de mi casa es de Maseno Eliezer. Entonces ahí está diciendo a Abraham, ¿no? Abraham respondió Adonai, 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 maestro, ¿sí? Mi dueño, mi rey, ¿sí? Tú eres el que me da dirección, el que me instruye. Bien, leemos uno más, Deuteronomio. Ustedes si están tomando nota, luego pueden leer todos los versículos. Nosotros vamos a leer algunos nada más simplemente por tiempo. No hacemos todos, ¿no? Deuteronomio 3, verso 24. Oh, Adonai Yahvé. Acá está bien compuesto el nombre, ¿sí? Adonai Yahvé. Tú comenzaste a mostrar a tu esclavo tu grandeza y tu fuerte mano, porque ¿cuál Elohim hay en el cielo o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Fíjense aquí como entonces usa el nombre compuesto de Adonai Yahvé. No hay nadie que pueda enseñarnos algo más. Tú eres el más grande, ¿no? Tú hiciste los cielos y la tierra, lo vemos bien, Elohim, eres el creador de todo. Entonces, haga según sus obras y su proeza. ¿A quién podemos encontrar aparte de ti? ¿No? Adonai, Yahvé. Bueno, estos son los tres grupos principales. Vamos a ver algunos nombres compuestos. La lista es muy larga, pero vamos a ver algunos, ¿sí? Como ya vimos entonces, Yahvé Elohim se usa en una relación con su pueblo escogido como padre, como maestro, como instructor, ¿sí? Yahvé Adonai, entonces como también el maestro, el que instruye a su pueblo. Entonces acá vemos Yahvé Elohim es más referente a la relación, a una relación paternal de Dios con su pueblo. Y Yahvé Adonai es una relación de Dios como maestro, el que instruye a su pueblo. Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos o de las huestes. Se usa para hablar como Dios invencible, más fuerte que cualquier ejército, el poder divino y todo el ejército celestial al servicio de las necesidades del pueblo. Entonces ahí vemos este nombre también compuesto, Yahvé Sabaoth, que es Dios de los ejércitos o de las huestes. En realidad se traduce mucho más como de las huestes. Vamos a leer, por ejemplo, a ver, vamos a leer Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3. Cada año, el Cana subía desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé de las huestes, ¿sí? En Silo, donde los dos hijos de Elí
Ofini y Fitness eran sacerdotes de Yahvé. Entonces encontramos Yahvé de las huestes. Algunos lo llaman entonces, o lo traducen, Yahvé de los ejércitos, o de las huestes también celestiales. Algunas traducciones también lo traducen así, ¿sí? Bueno, vamos a leer, por ejemplo, Primera de Samuel, ahí estamos en Primera de Samuel, pero 17. Primera de Samuel 17, verso 45. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y, y corta, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de las huestes. Como ya dijimos, algunas traducciones dicen de los ejércitos. El Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. Entonces ahí tenemos nuevamente Elohim, el plural, ¿no es cierto? Elohim lo vamos a encontrar mucho porque es el plural, el que muestra a Dios en su plenitud, en todo. Y luego, en este caso, la manifestación que es Yahvé de las huestes, es Yahvé de los ejércitos, ¿sí? Yahvé Sabaoth, ¿eh? Es el invencible, es el que ejerce el poder absoluto, el poder divino sobre cualquier ejército, sea celestial o sea humano. Pero hay un Dios que ejerce poder sobre esas huestes. ¿Está bien? Ahí entonces comprendemos este poder de Dios tremendo contra toda hueste, sea espiritual, sea aún en el Antiguo Testamento, obviamente también se manifestaba en contra de los ejércitos enemigos del pueblo de Israel físicos, ¿no? Pero nosotros hoy los ubicamos en el mundo espiritual, a Yahvé Sabaoth, al Dios de las huestes, ¿sí? Para hablar del poder que tiene, el poder divino que tiene Dios contra toda hueste espiritual de maldad. Así entonces lo traduce en Romanos 9:29, este, Efesios capítulo 6, ¿sí? Cómo tiene este poder Dios sobre cualquier hueste, cualquier ejército espiritual. Bueno, algunos más, Yahvé Jireh, Dios proveedor, Génesis 22, 13, 14, Yahvé Rafa, Dios sanador, Yahvé Nisi, Dios nuestro altar, estandarte, bandera, Yahvé Shalom, Dios de nuestra paz, Yahvé Roy, Dios es mi pastor, Yahvé Tidisneku, Dios nuestra justicia, Yahvé Shamahat, Dios está aquí, presente. Bueno, para todo eso tenemos obviamente los versículos, si ustedes están tomando nota, allí o sacando un screenshot de la pantalla, van a ver que tienen ahí, después lo ven en casa, ¿sí? Porque no estamos cortos de tiempo. Bueno, avanzamos y ya vamos viendo, entonces nos vamos a meter. Simplemente esto lo vamos a tener en cuenta. Nosotros no usamos esto, no usamos la Kabbalah. La Kabbalah registra 72 nombres de Dios en la Torá, ¿sí? O sea, en el Pentateuco solamente. Solo en el Pentateuco los 72 nombres de Dios. Podemos, obviamente, sí los están, sí los hay, pero nosotros no usamos tanto la Kabbalah para referirnos a los nombres de Dios. Con los nombres que nosotros vimos, con eso son suficientes y también cuando nosotros vemos o tomamos una Biblia, como ya aprendimos, más literal, más contextual, ¿no es cierto? Como esta que estamos leyendo, nos va a acercar, simplemente al leerla, nos va a acercar al nombre de Dios. Ahora, se le une a la Kabbalah, se le une una sabiduría antigua judía, antes de Cristo, que revela cómo el universo y la vida funcionan. En el Talmud, por ejemplo, que es del siglo VI, después de Cristo, el Talmud son discusiones que incluyen una gran variedad de temas que tienen que ver con la ley judía, ¿cierto? Con la Torá,
pero también con la ética, con la filosofía, con la historia y además una amplia gama de temas como la Kabbalah, que introduce los nombres de Dios. Es un nivel literal. La palabra Kabbalah significa recibir. Es un estudio, ¿sí?, judío, de cómo recibir la plenitud en nuestras vidas a través de la meditación, entre otras cosas, también meditar sobre los nombres de Dios. Nosotros conocer los nombres de Dios nos sirven simplemente para entender e identificar, ahora lo vamos a ver, a un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, los cristianos directamente no practicamos la Kabbalah, ya que recibimos la plenitud a través de la fe en Jesucristo, la palabra, la oración y el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver el nombre que es sobre todo nombre. Es Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Para poder ver y entender entonces cómo Jesús es el nombre sobre todo nombre, tenemos que ir a su nombre original, que es en arameo, y es Yeshua. Ese es el nombre en arameo, nombre original, ¿sí? Yeshua. Entonces, Yeshua en arameo significa él, que encontramos aquí entonces, él. Él es Elohim. Recordamos eso, ¿no? La traducción de Yeshua es el Salvador. ¿Qué encontramos en este nombre Yeshua? Una palabra, un nombre compuesto de Dios. Elohim, el Salvador. También encontramos que el nombre de Elohim, ¿no es cierto?, del Salvador, iba a ser también Emanuel. Emanuel también es Él, nada más que está con nosotros. Ahora que nosotros entendemos los nombres compuestos de Dios, podemos entender entonces el nombre que es sobre todo nombre. Ahora lo entendemos porque es un nombre compuesto. Él, Elohim, Salvador, o Emanuel, como había sido profetizado, Elohim está con nosotros. Se encuentra 30 veces en la Tanaj o en la Biblia hebrea. ¿Sí? 29 veces en hebreo y en arameo una vez. Allí lo encontramos en Isaías 7:14, que es la profecía, le pondrás por nombre él, ¿sí?, Emanuel. Él está con nosotros, significa. O sea, Elohim, Dios, Elohim, en su plenitud. Cuando hablamos de Elohim dijimos plural, dijimos Trinidad, ¿sí? Entonces ahí vamos entendiendo que la Trinidad, Elohim, Dios en su plenitud, iba a estar con nosotros. Ese es el nombre profético, así se lo profetiza. Elohim estaría con nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios está con nosotros. El mismo Dios va a estar con nosotros. Ahora, cuando es el nombre de Yeshua, en arameo, es también el Salvador. O sea, Elohim, Salvador. ¿Qué quiere decir? Que vino con un propósito Dios. El propósito de salvar. Dios con nosotros. Yeshua, el Salvador. Elohim, el Salvador. Dios, Salvador. Entonces, la traducción al griego de la Tanaj es la Septuaginta, dijimos, ¿sí? 100 antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría originales en griego, copiado en griego también, todas las copias copiado en griego, porque solamente Mateo tiene algunas palabras en hebreo, en el arameo, en los originales, ¿sí? Pero ya obviamente originales, imagínense, cuando esos originales estuvieron en algún momento en una mano, pero los que se hacían era automáticamente la copia del Nuevo Testamento en griego. Era automático eso, enseguida se copiaban tanto las cartas paulinas como los evangelios, se hacían copias fieles y todas las copias eran en el griego.
Ahora, en el griego encontramos la palabra iskus, ¿sí? Iskus, en las traducciones en griegos, que significa, obviamente, Jesús. Vamos a leer allí Mateo. Vamos a leer Mateo 1, versos 20 y 21. Al pensar en esto, súbitamente un ángel del Señor, Adonai, en hebreo, ¿se acuerdan? Se le apareció en un sueño y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María. Cuando el escritor está hablando y pone así énfasis en, en José, hijo de David, está hablando de la descendencia que iba a tener el Mesías, descendencia de David. Padre político iba a ser, padre adoptivo, perdón, iba a ser José, pero al ser adoptivo es padre legal. Al ser legal, tiene la descendencia, ¿sí?, de David pasada al hijo que iba a tener María. Entonces por eso le dice, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahí comienza entonces lo del el Espíritu Santo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Espíritu Santo es traducido también como Elohim, ¿está bien? Entonces, dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo y de sus pecados. Entonces, ¿cómo lo llamaría? Yeshua, en arameo. Ese sería el nombre que le fue dado. Él, o sea, Elohim, nuevamente, con nosotros. Elohim, el Salvador, sería entonces el nombre de Jesús. ¿Sí? Aquel que había sido profetizado, que Elohim iba a estar con nosotros con un propósito, y este es el nombre dado a Jesús, a Yeshua, ¿sí? Iskus, en griego. Entonces, el Salvador. Bien, la Vulgata Latina es la traducción de la Biblia hebrea y de la Septuaginta al latín, realizada a fines del siglo IV, 382 después de Cristo. Estas fuentes traducen Jesús, Jesús, lo mismo, Salvador, ¿sí? Jesús. Es la traducción correcta de la Vulgata Latina, igual que de la primera en castellano. Y acá ya nos metemos en nuestro idioma, en español. La primera Biblia en castellano fue la Biblia del Oso. Después del 1517, después de la Reforma, aparece la primer traducción, que es la traducción en castellano. La primera traducción en castellano es la Biblia del Oso. Hubo unos intentos anteriormente, pero no fueron completas, ¿sí? Esta es la Biblia completa, la primera Biblia completa en castellano, la Biblia del Oso, que es eh, escrita por Casidoro de Reina, ¿sí? Bueno, la traducción también aparece en las traducciones en inglés, la King James y demás. Bueno, todas estas y las vastas traducciones que hay en castellano, aparece el nombre de Jesús, el Salvador, con la traducción al arameo, obviamente, de su nombre original, que es Yeshua, el Dios con nosotros. Amén. ¿Sí? Ahí entonces entendemos esta composición. Por eso, para entender el nombre, que es sobre todo nombre, teníamos que entender primero cómo venían siendo las traducciones o las manifestaciones de los nombres de Dios de la Tanaj, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Nombre, cómo se manifestaba en hebreo. Bien, por eso esto es muy necesario entenderlo, porque algunos implican que el nombre de Jesús es una mala traducción, que no hay que decirlo, que hay que decirlo solamente Yeshua, ¿no? Y entramos en un tema donde, por ahí más mesiánico, donde solamente
se tiene en cuenta el nombre en arameo como Yeshua y ya no lo quieren nombrar como Jesús. No hay ningún problema nombrarlo como Jesús porque es una traducción completamente correcta, ¿sí?, de su nombre original en arameo, que es Yeshua. Algunos quisieron traducir este nombre, también esto para hacerlo más mesiánico, como Yahshua. Yahshua, en las traducciones que quisieron hacer esto, ponen a Yah como tetragramatrón, como Yahvé, y Shua, ¿sí?, como Salvador. ¿Está bien? Pero está mal, porque no es así. No es así. En realidad deriva de la palabra El, ¿está bien? Que es Elohim, no de el Yahvé, del tetragramatrón. ¿Está bien? Entonces, acordémonos que el tetragramatrón, cuando nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, directamente es como el Antiguo Testamento. Es yo. Yo soy. Yo. ¿Sí? Entonces, en ya no va. No es. Pero bueno, esta doctrina, ¿no es cierto? Porque se hizo una doctrina. Cuando nosotros separamos solamente la palabra suba, no es salvador, es clama o ayuda. Entonces está mal, está completamente mal traducida. Es algo que alguien fabricó y se ha extendido entre muchos círculos, especialmente por aquellos que ignoran en realidad las escrituras hebreas. Entonces llaman como Yahshua, que es una mala traducción. Es usada por un movimiento de la secta mesiánica de los nombres santos. Así que tengamos cuidado porque está esto también que se ha producido como una mala doctrina mesiánica, ¿no es cierto?, de los nombres santos de Dios, con una mala traducción. Bueno, la correcta entonces traducción es Jesús en castellano, no hay ningún problema. Lo queremos decir en arameo, Yeshua, está perfecto también, podemos usarlo, no hay ningún problema. Podemos usar él, simplemente, también lo podemos usar. Y si queremos usarlo en griego, iskus, y si queremos incluso usarlo en latín, Jesús. No hay ningún problema. Bien, vamos a analizar esto como para finalizar el estudio. Vamos a analizar Filipenses 2. Vamos a ver el verso 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, en hebreo como sería Elohim, el cual en siendo forma de, acuérdense que aquí está traducido en el griego, entonces si lo tomamos en hebreo para entenderlo mejor, entonces el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim, ¿sí? Cuando hablamos de Elohim estamos hablando de la totalidad de Dios, ¿sí? Estamos hablando del Dios trino, ¿está bien? Entonces, no estimó ser Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá entonces, obviamente esto merece un estudio, merece un estudio de cristología, donde nos muestra que es semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir? El Elohim, el nombre original, ¿cómo era? Dios, Emmanuel, Dios está con nosotros, Elohim con nosotros. Elohim está con nosotros, ¿sí? Con un propósito, para salvar. Entonces, ¿pero por qué se tuvo que hacer hombre? Se despojó, ¿sí?, de ser completamente Elohim, para hacerse un hombre común. Y es semejante a los hombres, pero seguía siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se mantuvo en esta condición. Él podría haber salido de esta condición. Lo hizo en un momento en la transfiguración. Jesús lo hizo. En la transfiguración mostró toda su gloria, ¿sí? Todo su cabot. Ahora vamos a ver eso también.
Entonces, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto entonces evoca, para que nosotros entendamos lo que está diciendo Pablo aquí, es algo muy, pero muy, muy fuerte. Esto evoca a Emmanuel, el Dios con nosotros, al nacimiento del Mesías que concibió en una virgen por el Espíritu Santo para una misión, morir en la cruz como cordero, sacrificio por la expiación de los pecados, para salvación de toda la humanidad. Entonces ahí tenemos la profecía de esto, Isaías 7:14, Isaías 53, y el cumplimiento, Mateo 1:18, Lucas 23:26-56, Hechos 4:12. ¿Sí? Vemos que hubo una profecía que Elohim iba a estar con nosotros con un propósito, el salvar a la humanidad. De esta manera, transformándose él en el único sacrificio por expiación de los pecados de la humanidad. Avanzamos, vamos terminando. Y esto es muy interesante. Sigue avanzando Pablo y dice en el versículo 9:11, dice, por lo cual, y esto es muy fuerte, por lo cual Elohim, Dios, ¿sí? Elohim, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos entonces el nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Que él mismo Elohim, ¿sí? Le ha dado. O sea, nunca dejó de ser Dios, esta plenitud de Elohim siempre estuvo reflejada, ¿sí? Puesta en Cristo, simplemente en Jesús como hombre, ¿está bien? Pero nunca dejó de ser Elohim. Entonces, se le dio un nombre, esto evoca todos los nombres juntos de Dios. Se le dio un solo nombre, a la resurrección y a la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre las tinieblas. Hay un solo nombre ahora, ¿sí? Que Elohim ha dado. Para que en el nombre, y aquí está, el nombre que es sobre todo nombre, según Pablo, ¿no? Según la teología que venimos estudiando desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, Jesús, el Salvador, el Emanuel en hebreo, Elohim está con nosotros, para que Yeshua, para que en el nombre de Jesús, y ahora entendemos el propósito, ¿no es cierto?, de su nombre, que es sobre todo nombre, se doble toda rodillas de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Ok? Aquí entonces vemos que Elohim, Génesis 1:1, el creador de todo, el creador absoluto de todo, de toda lengua, de todo lo que está en los cielos, de todo lo que está debajo arriba de los cielos, debajo de la tierra, el creador absoluto es Yeshua, es Jesús, ¿sí? Que es la manifestación de Elohim, el Dios que está con nosotros en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para que todos confiesen que Jesucristo, entonces aquí vemos nombre compuesto. Aprendimos ya ahora a hacer lo que son los nombres compuestos de Dios, ¿no? Bueno, aquí entonces Pablo también utiliza un nombre compuesto. Jesucristo, Yeshua Mashiach, ¿sí? Jesucristo es en hebreo, lo tomamos, esto está escrito en griego, ¿sí? Pero si nosotros lo pasamos al hebreo, es Yeshua Mashiach, ¿sí? Yeshua viene del hebreo arameo, Mashiach del hebreo. Entonces, Yeshua Mashiach, para que nosotros entendamos este nombre que es sobre todo nombre, que en él se va a doblar toda rodilla y toda lengua confiese su nombre, es el Salvador, el que está con nosotros, aún presente
está con nosotros. Es el Mesías, es el ungido, es el Cristo Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era Cristo dueño, amo? ¿Está bien? Adonai. Ahí lo vamos a ver ahora cómo lo explica mejor todavía Pablo. Esto evoca obviamente que no hay otro igual. Él es el alfa, él es la omega, él es el eterno, no hay nada que se le compare. Entonces dice Pablo, él es Adonai, él es el Señor. ¿Sí? Ahora entendemos por qué los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, para que se manifiesten todos en un solo nombre. Él es el Señor, Él es el Kyrios en griego, ¿no? Es Dios, es nuestro Rey, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro maestro, el que nos provee, el que nos alimenta. ¿Para qué? Para la gloria, y acá tenemos otro temita que es el Kadosh, el Dios Santo, Isaías 5:16, para la gloria de Dios Padre, nombre compuesto, Yahvé Elohim. ¿Se acuerdan? Que ya lo vimos, ¿no? Dios Padre, Yahvé Elohim, Padre eterno. Entonces, todo esto, todas las manifestaciones de Dios, de los nombres de Dios, se resumen en un solo nombre, un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para finalizar entonces este estudio, nos queda para reflexionar que debemos confesar el nombre de Jesús, porque hay poder en su nombre para salvación y para ayudarnos en toda situación. En su nombre se centran todos los nombres que se le dio a Dios a lo largo de toda la historia y aún de su relación con su pueblo. Toda manifestación de Dios y sus nombres se resume en un solo nombre, en el de Jesucristo, para que todas las naciones que confiesen su nombre lo adoren por la eternidad. Entonces, en la obra de Jesús en la cruz, encontramos salvación, perdón de pecados. En Él, en ese nombre, encontramos relación, la relación que tuvo Dios, el Dios en el Antiguo Testamento, que ya vimos, con todas sus manifestaciones, con todos sus nombres, en Jesús lo encontramos. Encontramos a este Dios proveedor, encontramos a este Dios de los ejércitos, encontramos a este Dios de altar, encontramos al Dios que es nuestra bandera, encontramos a este Dios en toda su plenitud, a Elohim. Todas sus manifestaciones están en Él, en Jesucristo. ¿Y para qué? Para que también todas las naciones confiesen su nombre y lo adoren por toda la eternidad. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ahora podemos entender mucho más profundo estos textos de Pablo. ¿Sí? Entendemos ahora los nombres compuestos, entendemos entonces quién es Jesús para nosotros, por qué es el nombre sobre todo nombre. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él, simplemente, ¿se acuerdan? Él, Elohim, Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea todo el cabot, ¿sí? Toda la gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con este estudio. Espero que les haya gustado, que hayan sido nutritivos, ¿sí?
el fin de esto es que ustedes puedan adorar más profundamente a Jesús, conociendo todas sus manifestaciones, todos sus nombres, cómo Él se ha manifestado en el Antiguo Testamento, cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y cómo se manifiesta aún en un futuro, ¿sí? Porque este Cristo también tiene promesas de futuro, sigue siendo el Rey y va a seguir siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí? Bueno, muy bien. Les agradezco a todos por estar. Veo allí el comentario, una consulta. ¿Qué es el tetragramatrón? Bueno, ahí ya lo explicamos en el principio, ¿sí? Ahí veo alguna pregunta. Lo explicamos que, por las dudas, si no estuviste en el principio, el tetragramatrón son el nombre, ¿sí?, de Dios, o suspiro de Dios, como algunos también lo llaman, que es un nombre que no, es impronunciable, ¿sí? Es un nombre, vamos a verlo ahí, a ver, lo presento un segundo más. A ver, ahí, miren. Ahí está, a ver. Nombre impronunciable, son 4 letras que significan yo soy, ¿m? El que soy. Esto es lo primero que nosotros vemos en traducción. Lo primero que nosotros encontramos escrito, ¿sí? Pero es impronunciable, no tiene obviamente vocales, es a eso se le denomina entonces tetragramatrón. Bueno, muy bien. No sé si ahí respondí a tu pregunta. Bueno, a ver, ahí están. Bueno, gracias, gracias. Si tienen alguna consulta, pónganla ahí. Tengo ahí el chat. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido nutritivo, de verdad, que esto puedan realmente aplicarlo para sus vidas, para su relación con Dios. Lo que nos deja ver es que Dios tiene una relación siempre con sus hijos, hay una relación íntima y tiene una manifestación también en diferentes maneras, en diferentes situaciones. Él se manifiesta, ¿sí? Y todo, obviamente, ahora concentrado en un solo nombre, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ¿sí? Y todo lo que hagamos, todo lo que pidamos, pidámoslo en el nombre de Jesús, como indica así el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús, porque en Él está todo el poder, en Él está toda la gloria, y todo lo que hagamos, démosle toda la gloria a Él, ¿eh? El Cabot, a Él. Esto es para el Cabot, es para una masterclass más. Hablar de la gloria de Dios sería estupendo, sería fascinante, es tremendo cuando hablamos y nos metemos también a hablar del Cabot, de la gloria con peso de Dios, ¿sí? El Cabot. Después hay una manifestación también que no está en la Biblia, pero que sí la usaron los judíos muchísimo, que es la Shekinah, que se le traduce también para la presencia de Dios, ¿no? La gloria de Dios que desciende. Pero bueno, eso es otro tema para otra masterclass. Bueno, Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima, ¿sí? En cualquier otra. Tal vez puede llegar a ser esta, la de la gloria de Dios. ¿Qué les parece? Hay tantos temas para tocar, para tratar. Pídanme temas si quieren. Si quieren temas, mándenme allí por las redes. Están ahí, o por mismo número de WhatsApp en privado. Me mandan, quieren temas, los desarrollamos. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho, que descansen o que cenen. Nos estamos viendo en la próxima. Chao, pastor. Chao, chao. Nos vemos. No, bendiciones a todos. Bendiciones. A todos igualmente. Dios los Buenas bendiga. noches. Para todos. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao. Basta, Danco. Chao, bendiciones. Muchas gracias por la enseñanza, pastor. Chao, hermanos.